días, el gusto es mío. Bueno, Tomás, primero, ¿qué se sabe de este acuerdo de cese al fuego? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si se cumple ya o todavía hay rispideces? Bueno, a ver, es un anuncio, recordemos, el alto al fuego anunciado entre Israel y el Líbano. En el Líbano, como decíamos la semana pasada, está Hezbollah. Hezbollah es un grupo terrorista, o al menos considerado como terrorista por la mayor parte del mundo, que tiene un enfrentamiento muy claro contra Israel. Se suele denominar como un proxy de Irán, Hezbollah, porque suele responder a los intereses de Irán a cambio de financiamiento, apoyo logístico, etc. Entonces, teníamos en las últimas semanas una especie de como dos planos distintos. Por un lado, el enfrentamiento claro entre Estados Unidos e Irán, y por el otro, entre Israel y las milicias de Hezbollah en el Líbano. No es que entre Irán y Israel no hubiera enfrentamiento, sino que los enfrentamientos directos se dan en estos dos planos. Para mí acá la clave, y siendo un poquito también más en general, no solo quedándonos en este alto al fuego, sino con lo que ha pasado en los últimos días a partir del cese al fuego, en este caso no de Israel y Líbano, sino de Irán y Estados Unidos, me da la impresión, o al menos es un análisis que suele ser compartido con cierto consenso, que cambió el escenario, cambió el plano de este conflicto en Medio Oriente que tiene en vilo al mundo, como decíamos. ¿Por qué digo que cambió? Bueno, a partir del alto al fuego de la semana pasada, anunciado entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, se abrió un nuevo escenario, digamos, o un escenario que permitió introducir por parte de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, una nueva estrategia. ¿Cuál es esta estrategia por parte de Estados Unidos? Bueno, es un bloqueo naval a los buques comerciales de Irán, mayormente que transportan petróleo. Uh-huh. ¿Y por qué digo que esta decisión, que esta medida de Estados Unidos ha sido determinante? Bueno, recordemos que Irán es un país cuya matriz productiva está muy signada por la exportación de petróleo. Sus principales ingresos en cuanto al comercio exterior provienen de la exportación de petróleo. Entonces, ¿Estados Unidos qué hace? Bueno, bloquea todos los buques que puedan salir de Hormuz, que sean de origen iraní, ya sea oficialmente o no oficialmente, informales, como se llama, shady, es decir, la flota fantasma, digamos, pero que están asociados a Israel. Todos esos buques comerciales hoy en día no pueden comerciar, no pueden entrar ni salir del estrecho de Hormuz. Es decir, que Irán se pierde su principal fuente de financiamiento. Se calcula que actualmente alrededor de 2 millones de barriles diarios Irán está dejando de exportar, lo cual representa aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares diarios que pierde Irán. ¿Qué quiere decir esto? Irán se queda sin dólares frescos, sin su principal entrada de dólares, con lo cual esto empieza a generar también presiones sobre la estabilidad fiscal, sobre la inflación, en una economía como la iraní, que ya venía con bastantes altibajos, digamos. Entonces, esto pareciera ser que Estados Unidos y que Donald Trump, con esta nueva estrategia, empiezan a ganar un poco más de lo que se llama leverage en la negociación, de poder de negociación. Empiezan a tener un poco más las riendas de este conflicto, que nosotros siempre habíamos sido muy claros las semanas anteriores, que por más que Estados Unidos tenía una superioridad militar evidente y alevosa por sobre Irán, como que parecía que el escenario le terminaba siendo más cómodo a Irán. Bueno, ahora pareciera ser que el escenario empieza a cambiar y que Estados Unidos, esta estrategia de bloqueo naval, empezaría a darle ciertas respuestas positivas, con lo cual eso para mí es la principal lectura de hoy, que al menos que hago yo, es cómo ese escenario, a través de la nueva estrategia de Estados Unidos, empieza a mutar el conflicto y empieza a darle un poco más de aire
a Estados Unidos y al régimen de Trump, Te al iba a gobierno decir de Trump. eso, ¿no? Donald Trump aparece como la figura mediadora, Estados Unidos aparece como el escenario neutral en donde los llama a reunirse para llegar a este acuerdo, y es él el que anuncia este alto cese al fuego. Digo, más allá de que después se conocieron algunas declaraciones de cada uno de los portavoces de tanto del Líbano como de Israel, pero sigue siendo la centralidad de este conflicto Donald Trump. Totalmente, totalmente. Y es un gran punto, Diana, el que mencionás. Estados Unidos, en este plano en particular, que es el cese al fuego entre el Líbano e Israel, queda como el principal negociador. Y siempre en el tablero internacional, aquellos países que logran consolidarse como mediadores, era el caso de Pakistán la semana pasada, y bueno, y sigue siendo, ¿no? Pero cuando un país logra consolidarse como mediador, también gana mucha legitimidad, gana algo que en relaciones internacionales se conoce como soft power, es decir, poder blando, es decir, no medible necesariamente en términos concretos, materiales, como lo puede ser la economía de un país o el poderío bélico de un país, sino unas ventajas que quizás son más intangibles, pero que le dan cierta legitimidad. Y esto para mí es muy interesante, porque el conflicto en Medio Oriente, por las magnitudes, por los aspectos estratégicos y neurálgicos que involucran, pareciera ser que está un poco redefiniendo o al menos modificando todo el tablero global en general, no solo el de la región. En esa modificación, una lectura que puede hacerse, que en general es bastante compartida, es como China venía tratando de consolidarse como una potencia, con capacidades claras como potencia, es decir, capacidades armamentísticas, capacidades económicas, pero que buscaba lograr o consolidarse como una especie de potencia no belicista, llamémosle, es decir, que buscara el respeto por el orden internacional, por las leyes internacionales, que buscara las salidas consensuadas, dialogadas, un poco en contraposición a Estados Unidos, porque daría la impresión que Estados Unidos, al menos en la percepción pública en general, aquí quedó reflejada como una potencia bastante proclive a los enfrentamientos bélicos, y eso sabemos que en general es algo no deseable o es algo que puede generar hostilidades en la percepción global. Claro. Con lo cual, teníamos un escenario en el cual China busca aprovechar este conflicto para decir, ojo, acá yo no soy Estados Unidos, yo soy una potencia que busco la paz, que busco las negociaciones, que busco el diálogo, a diferencia de Estados Unidos, esto estoy hablando como si fuera China, ¿no? Sí. A diferencia de Estados Unidos, que no le importa los conflictos de la guerra, no le importa las muertes de la guerra, etc. Entonces, me parece que es otra lectura que también se puede hacer, esta de China, porque esto ya lo hemos hablado de hecho varias veces y quizás un poco ampliando el tema, venimos hablando en las últimas semanas mucho del conflicto en Irán, y es lógico, porque es un tema que no puede no tratarse, pero también el conflicto en Irán puede analizarse por el conflicto en sí mismo o a partir, o cómo esto permite condicionar o permite modificar el tablero general. Claro, entonces, porque se empiezan a potenciar otras potencias, valga la redundancia, ¿no? Ahora, en ese contexto, y de paso aprovecho para preguntarte, Tomás, y que puedas analizarlo. En principio, este alto al fuego va a durar 10 días, quizás se pueda prorrogar más este acuerdo. Ahora, esos 10 días en principio nos van a permitir ver o visualizar algún cambio en materia económica a nivel global. A ver, los últimos acontecimientos en cuanto al plano económico y sobre todo a los precios del petróleo demuestran que los mercados siguen estando con mucha volatilidad, lo cual es lógico porque el conflicto continúa, y si bien ya parecería empezarse a percibir una especie de quizás conclusión o salida todavía lejana, pero digo que ya empieza a percibirse, aún así el escenario sigue siendo de mucha inestabilidad y mucha volatilidad, con lo cual es lógico que los mercados globales
todavía reflejen esa volatilidad. Bueno, el caso del barril Brent, que es el que se usa como commodity para el petróleo a nivel global, si no me equivoco, había pasado la barrera a los 100, es decir, todavía está volátil, pero también con correcciones a la baja, con lo cual es un escenario que sigue estando inestable, pero que quizás daría la impresión que puede llegar a percibirse cierto futuro con algunas respuestas a este conflicto. Yo también no quería dejar de mencionar, porque a veces quizás hay temas que quedan un poco fuera de agenda porque no son tan urgentes. La semana pasada, y esto hablando de un poco cómo China busca crecer como actor internacional, como hegemón global, en contraposición a Estados Unidos. La semana pasada hubo un hecho muy interesante que involucra el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es uno de los principales canales, valga la redundancia, marítimos para el comercio global. Está, valga la redundancia, en Panamá y lo controla muy fuertemente Estados Unidos. Es lindante con Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos tiene muchísimos intereses estratégicos ahí. China tenía, en realidad no China, dos empresas de Hong Kong que Estados Unidos asocia como o considera cercanas al régimen chino, manejaban la terminal de Balboa y de Cristóbal. ¿Qué son estas dos terminales? Son los dos principales puertos del Canal de Panamá, entrada y salida. Por el Canal de Panamá pasa el 40% de los containers que comercia Estados Unidos. Y es clave en términos militares, porque es un canal de pasaje entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La Corte de Panamá la semana pasada le revocó las licencias a las empresas asociadas a China, le revocó la licencia para operar y se la dio a capitales europeos y norteamericanos. Ante esto, China tuvo una respuesta, digamos, lo consideró como una ofensa grave o como una movida que afectaba considerablemente sus intereses, y a partir de ahí se generó toda una escalada diplomática, en la cual curiosamente salieron a apoyar muchos países a Panamá, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, Chile, todos asociados a un eje, si se quiere, más pro-Washington. Curiosamente no estuvo Argentina, que Argentina, Javier Milei, sabemos que tiene una relación muy de un alineamiento casi vertical con Estados Unidos. Esto sin entrar en si está bien o mal, digo, es un análisis objetivo. Curiosamente, Argentina no participó de esa defensa diplomática a Honduras, y quizás esto no puede ser una hipótesis, ¿no? Pero estando enfrente de China, quizás Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, prefiere no cruzar ciertos límites porque China sigue siendo el principal socio comercial de Argentina. China le presta plata a Argentina con los swaps, con lo cual yo creo que ahí hay una especie de cierto pragmatismo por parte de Javier Milei en cuanto a, si bien públicamente sigue defendiendo a Estados Unidos, a Israel, se sigue mostrando en ese eje pro-Washington, quizás de tener ciertos cuidados para no cruzar ciertas líneas rojas ante China. Es una hipótesis. La verdad que es muy interesante, Tomás, lo que planteas, y seguramente lo vamos a poder desarrollar, si te parece, un poquito más la semana que viene, porque la verdad que es muy interesante lo que nos decís. Así que bueno, te agradecemos por tu tiempo. Gracias a ustedes, un gusto. Buen fin de semana. Allí estaba Tomás Santolín, analista político internacional, dialogando con nosotros respecto